Buenas tardes con todos. Vamos a empezar la clase. Sí, voy a empezar tomando la asistencia. 5. Acuña José. Presente, profe. Un 5. Andrade Kevin. Presente, profe. Armijos Jean-Pierre. Presente. Nites Diego. Presente, Inge. Ay, yo no le prendo la cámara porque aún sigo con datos. Esta semana aún no pasa en casa. Ya no hay problema. Castillo Darly. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Castro Isaac. Champa Jordi. Aquí, profe, presente. Chamorro Daniel. Choes Brian. Criollo David. Presente, profe. Gallos Fátima. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Flores Byron. Presente, profe. Gavilanes Brandon. Jami Mateo. Presente, profe. Jaramillo Steven. Buenos días, Inge. Buenas tardes. Arcos Sebastián. Buenos días, profe. Presente. Buenas tardes. Lema Byron. Presente, Inge. Buenas tardes. Loya Brian. Presente. Buenas tardes. Luna Joel. Buenas tardes. Buenas tardes. Mero Joel. Muñoz Muñoz Jonathan. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Morillo John. Presente, profe. Oramas Héctor. Presente, aquí. Padilla Wilson. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Parra Renzo. Presente. Pila Jordi. ¿Dónde está? Presente, Taxi. Pila Jordi. Pila Taxi Davy. Pinzón Sebastián. Presente, profe, buenas tardes. Oso Kevin. Presente, profe. Kiwango Wolfer. Buenas tardes, Inge, presente. Buenas tardes. Romero Alexandra. Presente, profe. Simbaña Kevin. Presente, profe. Buenas tardes. Solís Nicolás. Presente, profe. Buenas tardes. Buenas tardes. Tapia Freddy. Presente, profe, buenas tardes. Buenas tardes. Tello Carlos. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Trujillo Denis. Él es Nathan. Vergara Darío. Presente, profe. Y Bercade Emil. Presente. Todos están 36. Inge, Sí. Gavilán es presente. El micrófono no se me encendió. Gavilanes. Gracias, Inge. 31.
listo. A ver, vamos a continuar con lo que empezamos a revisar el día de ayer. Antes que nada, el día de mañana yo tengo que asistir a la universidad en la tarde. Sí, entonces no voy a poder conectarme porque tengo que hacer firmar unos papeles que nos pidieron que nos acerquemos a la universidad el día de mañana en la tarde, a la hora que tenemos clase. Entonces el día de mañana no vamos a tener clases porque no alcanzo a ir y volver, porque vivo un poco lejos de la universidad y no alcanzo a ir a regresar y no sé cuánto tiempo va a tomar a revisar los papeles porque es un tema de control de bienes. Entonces el día de mañana no vamos a tener clases, ¿sí? La clase del día de mañana la vamos a recuperar el día viernes que tenemos la hora PAE. Entonces este viernes vamos a tener la clase que no vamos a tener el día de mañana. Entonces tenemos clases de aquí el día viernes a las 7 de la mañana en la hora de PAE. Y el día de mañana no tenemos clases, ¿sí? Para que mañana no estén esperando ni pendientes. Como digo, tengo que ir a la universidad y no alcanzo a regresar. ¿Estamos? Entonces, sí. Una pregunta. Entonces, ¿la clase de mañana la recuperamos en la viernes. clase de...? Sí, el viernes. En la clase de la hora PAE que tenemos el día viernes. ¿Sí? ¿Estamos? Ya, eso quería indicarles antes de empezar. Entonces, no se olviden, el día de mañana no tenemos clases. ¿Sí? No alcanzo a ir y volver a la universidad y no vamos a tener clases. Entonces, aquí el día viernes. Entonces, les voy a compartir la pantalla, ¿sí? Para continuar revisando lo que empezamos la clase anterior. Denme un segundo, ya les comparto. Ya, lo último que revisamos fue el tema de las variables tipo carácter, ¿no es cierto? Bueno, le abrí también el editor para tener, si necesitamos escribir algo, les escribo en el editor, ¿sí? Entonces, lo último que revisamos fue el tema de las variables tipo char. Recuerden que eran enteros sin signo, por lo tanto podíamos asignarles números, obviamente positivos. Podíamos asignarles caracteres con comillas simple, o podíamos asignarle un carácter Unicode con el \u. Sí, \u seguido de 4 dígitos, que es el código único del carácter o del símbolo que queremos representar. Esa era la tercera forma para inicializar una variable de tipo carácter. Entonces, lo que tenemos que revisar ahora es el tema de los identificadores. ¿Sí? Pues está actualizándose. Entonces, el tema de los identificadores tiene que ver con los nombres que nosotros damos a las cosas que escribimos. Por ejemplo, a clases, a variables, a métodos, a paquetes, es decir, a todas las construcciones que podemos hacer en el lenguaje. Eso nos referimos cuando hablamos con identificadores. ¿Sí? Solo que hay que seguir algunas reglas. Ustedes, bueno, ya más o menos ya saben qué reglas hay que seguir. Entonces, los identificadores son nombres de paquetes. Déjenme activar el puntero. Son nombres de paquetes, ¿sí? Clases, interfaces, métodos y variables que definimos dentro del programa. Recuerden, una clase generalmente está dentro de un paquete, por lo tanto hay que nombrar el paquete. Las clases tienen nombre, hay que poner un nombre. Si definimos una variable, sea primitiva o sea referencia, hay que poner un nombre. ¿Sí? Si declaramos un método dentro de una clase, necesariamente hay que definir un nombre.
A esos nombres que nosotros damos es lo que denominamos como identificadores. ¿Sí? No se olviden, identificadores es el nombre de estas cosas y literales son los textos que escribimos, ¿no es cierto? Por ejemplo, el 3.14, ese es un literal que representa un valor doble. ¿Sí? El 120, ese es un literal que representa un valor entero. La comilla simple A, ese es un literal que representa un carácter. O si escribimos algo entre doble comilla, es un literal que representa una cadena de caracteres. ¿Sí? No se confundan con literales con identificadores. ¿Sí? En este caso, en este lenguaje, los identificadores válidos tienen una longitud ilimitada, es decir, teóricamente podemos poner un nombre de cualquier tamaño a un identificador, ¿sí? Pero obviamente en la práctica no es muy útil. ¿Por qué? Porque si ya ponemos un identificador que salga del tamaño de la pantalla, ya ni siquiera vamos a saber si está inicializado o cuál es el nombre completo. ¿Sí? Pero sí hay que tratar de poner identificadores que un poco nos hagan notar fácilmente a qué nos referimos. Por ejemplo, si estamos hablando de edad de la persona, el nombre de identificador es más práctico ponerle edad persona, a ponerle X. Los dos son identificadores válidos, pero siempre hay que tratar de ser lo más expresivos posibles. ¿Sí? Si bien los identificadores tienen una longitud ilimitada, nos vamos a poner edad de la persona que tenía en el año 2021 cuando estudiaba en la universidad. ¿Es válido? Sí. Pero no es muy práctico, ¿sí? Porque va a ser muy grande, escribir eso va a tomar mucho tiempo, va a salirse de las columnas que son visibles, bueno, y genera un montón de problemas más que un beneficio. Los identificadores inician con una letra, ¿sí? Un signo de dólar o un guión bajo. Es decir, no pueden iniciar con otros caracteres que no sean letras, el signo de dólar y el guión bajo. ¿Sí? Por ejemplo, nombre persona es un identificador válido. Sí, porque empieza con una letra. ¿Sí? Por ejemplo, dólar máximo es un identificador válido. Sí, porque empieza con el signo de dólar. O guión bajo nombre es válido, sí, porque empieza con guión bajo. Pero, por ejemplo, arroba nombre, eso no es un identificador válido. ¿Por qué? Porque no empieza con letras, dólar o guión. O, por ejemplo, 123 nombre. No es válido porque no empieza con uno de estos caracteres. ¿Sí? ¿Estamos? Puede contener dígitos, pero siempre y cuando no estén al inicio. Es decir, la variable total 1 es válido porque tiene un dígito, pero al final. ¿Sí? T1A es válido, sí, porque tiene un dígito en la mitad, pero 1A es inválido. ¿Por qué? Porque empieza con un dígito y los dígitos no pueden estar al inicio. Pueden utilizar guión bajo en cualquier posición, al inicio o al final, o en la mitad. Guión bajo nombre o nombre guión bajo persona. Aunque nombre guión bajo persona es completamente válido, el estándar del lenguaje menciona que no deben nombrarse de esa forma. ¿Sí? Recuerden, hay que nombrar con camel case, nombre persona hay que poner la N con minúscula y la P con mayúscula, ¿sí? No hay que unir con guiones bajos, a pesar que es válido, no se recomienda. Y pueden utilizar el signo de dólar en cualquier posición, pueden empezar con signo de dólar o pueden tener el signo de dólar al final. Aunque las clases o los identificadores que tienen el símbolo de dólar, ¿sí? Generalmente son utilizados internamente. Es decir, si por ahí nos asoma algún identificador que tiene el nombre dólar ABC, lo más probable es que esa variable, ese tipo de dato o ese nombre sea utilizado internamente. ¿Sí? Porque generalmente lo que lleva el símbolo de dólar son identificadores que utiliza el compilador. Por ejemplo, cuando ustedes hacen una clase anidada, una clase dentro de otra clase, el nombre de la clase interna es el nombre de la clase padre, dólar, el nombre de la clase interna. ¿Sí? Entonces, cuando vean el dólar en el nombre de un identificador, lo más probable es que se trate de un identificador generado internamente por el compilador, por el entorno de ejecución, y sea para uso interno. ¿Sí? Así que, si bien el signo de dólar es válido, también hay que tratar de evitar, porque si nosotros empezamos a poner el signo de dólar en las variables,
no vamos a saber qué es utilizado internamente y qué es escrito por nosotros. ¿Sí? Aunque es completamente válido que empiece con el signo de dólar. ¿Estamos? Entonces, por ejemplo, nombres de válidos. Total 1, total 2, nombre persona, valor mínimo, min value, max value, máximo, ¿sí? Dólar máximo, dólar mínimo, mínimo dólar, guión bajo total, ¿sí? Nombre, persona, nombre de la persona también es válido. Entonces, todos esos son identificadores válidos. ¿Cuáles son identificadores inválidos? Los que tienen el nombre de alguna palabra reservada del lenguaje. Por ejemplo, no podemos poner un identificador, una variable que se llame for. ¿Por qué? Porque el for es una palabra reservada del lenguaje, aunque cumple con todas estas reglas. ¿Sí? Empieza con una letra y no tiene ningún carácter raro. ¿Sí? Tampoco podemos poner como nombre de identificador, por ejemplo, la palabra class. ¿Por qué? Porque class es una palabra reservada dentro del lenguaje. ¿Sí? Entonces, obviamente, ya vamos a ver, después no podemos poner nada de esto. Abstract, assert, boolean, break, byte, catch, char, class, const, continue, default, do, doble, else, no, enum, porque todas esas son palabras reservadas del lenguaje. Sí, es bastante obvio que eso no podemos nombrar, no podemos poner una variable que se llame public. Sí, pues ya voy a razonar. ¿Cuáles otros son identificadores inválidos? Los que contienen caracteres especiales, es decir, en el nombre de un identificador no pueden estar ninguno de estos caracteres. ¿Sí? Ni la coma, la arroba, el numeral, el porcentaje, el exponente, el ampersand, el asterisco, la comilla simple, paréntesis, corchetes, esos no pueden estar en nombres de identificadores porque son utilizados por el compilador. Por ejemplo, este signo de dólar de porcentaje es del módulo. ¿Sí? A módulo B, X módulo Y. Es más una operación, es un operador. Los corchetes, recuerdan, era para indexar vectores. ¿Sí? Las llaves era para indicar el inicio, final de un bloque. Entonces, no pueden contener ninguno de estos caracteres raros. ¿Sí? Y tampoco pueden empezar con dígitos. Por ejemplo, el identificador 7 total es válido, o 1 total. ¿Por qué es inválido? Porque empieza con un dígito. O no podemos poner una variable que se llame int class igual a 10. ¿Por qué? Porque class es una palabra reservada. ¿Sí? Tampoco podemos poner, por ejemplo, porcentaje valor. Porque el porcentaje corresponde a un carácter especial. Y es utilizado por el lenguaje para representar un operador, que es el módulo en este ejemplo. ¿Sí? Las palabras reservadas del lenguaje, ustedes conocen. Tenemos todas estas, algunas a lo mejor les suene familiar, a algunas no les va a sonar tan familiar. Por ejemplo, las que no deben haber revisado es volátil. Sí, esa no debe ser familiar. El try, tal vez ya utilizaron alguna excepción y pusieron un try catch, que puede ser no familiar. El transient tampoco es familiar. El throw tampoco. El this es muy familiar. Y el this es la referencia actual. Synchronize tampoco les va a ser familiar, es para el tema de programación concurrente. Super, a lo mejor sí revisaron, que es la clase padre, de la cual hereda. Super y this eran dos referencias bastante importantes. String FP, bueno, luego van a revisar algo solamente rápido a mencionar, es para trabajar en punto flotante, también debe ser nuevo. ¿Cuál más? Package, native también debe ser nuevo. Native es cuando ustedes describen código nativo, por ejemplo, hacen un método en Java, pero la implementación está en C, directamente en código nativo. Sí, otro debe ser, me extraña decir el instance of, para verificar si una instancia, si una variable es de algún tipo en particular. El goto, que es una sentencia de control no estructurada. Finally tal vez. ¿Cuál más? Const, tal vez se les da raro, y creo que no hay más. Assert, también se les debe hacer raro. ¿Sí? Para utilizar aserción, para hacer chequeo del código. ¿Sí? Entonces, estas obviamente no pueden ser variables, por obvias razones. ¿Sí? Porque son palabras reservadas del lenguaje, y no podemos utilizarlas como variables dentro del programa. Recuerden, aquí hay una palabra que se llama default, ¿sí? Ese default que está ahí no es del modificador de acceso, ¿sí?
Ese default, porque recuerden, el modificador de acceso por defecto no tiene ninguna palabra. Cuando metimos la palabra es default. ¿Sí? Este default que está aquí es una palabra reservada que se utiliza cuando se trabaja con interfaces. ¿Sí? Métodos por defecto en interfaces son métodos que tienen implementación a pesar de estar en una interfaz. Es un modificador de acceso, no es algo para trabajar con interfaces. Así que hay que tener cuidado con este default que está mencionado por ahí. ¿Sí? Bueno, eso igual lo vamos a ver después cuando veamos herencia, y ahí vamos a aclarar ese modificador default. ¿Sí? Entonces aquí tenemos algunos ejemplos de variables. ¿Sí? Int false true, int java seminar, int data count, int con guión, int data count con guión bajo, int car.count, int porcentaje CTR, int $TO. ¿Sí? ¿Cuáles de estos son identificadores inválidos? El del porcentaje. El primero, ¿el false true es identificador válido o inválido? Debe ser válido. Válido. False true. Es válido. válido. Es válido. ¿Por qué es válido? Es inválido porque son las palabras reservadas. Reservada. Entonces, ¿es válido o inválido? Inválido. Inválido. ¿Por qué es inválido? Porque estas son las palabras reservadas. Pero ojo, False. la palabra reservado es false, por sí sola, false. False true unido no es palabra reservada del lenguaje. False por sí solo es palabra reservada, o true por sí solo es palabra reservada. Pero la unión false true no es palabra reservada. ¿Sí? Lo mismo pudiese poner false for. False por sí solo es palabra reservada y for por sí solo es palabra reservada. Pero la unión de los dos, false for, no es reservada. Este false true es completamente válido. Porque no hay una palabra reservada que se llame false true. Si los separamos, sí, es inválido, porque false es reservado y true es reservado. ¿Sí? La segunda, in Java Seminar y Java Seminar, ¿es válido o inválido? Es inválido. Inválido. ¿Por qué? Por la coma. No, sí se puede separar, pero la segunda está con mayúscula y la primera está sin mayúscula. La segunda frase. El segundo ejemplo también es válido. ¿Por qué? Ustedes recuerdan, la coma sirve para separar identificadores. Si queremos declarar más de una variable, ponemos int, A, B, C, D, D, y todas las variables son de tipo entero. ¿Sí? En la coma, recuerden, era separador, en este caso identificadores. Esta variable empieza con una letra, sí, la J. ¿Tiene algún carácter extraño? No, entonces, ¿es válido o inválido? Válido. Es completamente válido. Esta que está aquí empieza con una letra, con dólar, con guión bajo, perdón, con dólar, con guión bajo. Sí. ¿Tiene algún carácter especial, algún carácter extraño? No, entonces es completamente válido. De hecho, la S mayúscula es una letra. Ahora, ¿estas dos variables son las mismas o no? No. No, son distintas porque el lenguaje es case sensitive. Recuerden, distingue entre mayúsculas y minúsculas. ¿Sí? La mayoría de los lenguajes que ustedes van a utilizar es case sensitive. Es decir, esta variable Java Seminar, la S con minúscula, es distinta a la variable Java Seminar, la S con mayúscula. Existen otros lenguajes que son case insensitive, por ejemplo Pascal, ¿sí? En las cuales estas dos variables efectivamente es la misma. ¿Sí? Porque es case insensitive, pero en Java o C# que ustedes van a utilizar, ¿sí? Esos lenguajes son case sensitive, por lo tanto son dos variables completamente distintas. ¿Sí? Tienen distinto nombre, no hay ningún problema, son identificadores válidos. ¿Sí? La tercera, el data count, data-count, ¿es válido o inválido? Inválido. Guión. Ese es inválido. ¿Por qué es inválido? Por el guión. El guión Por el normal, guión. guión medio. ¿Sí?
El guión Se separa medio, con guión bajo. el guión medio representa el operador resta, ¿no es cierto? Y obviamente es un carácter especial y no podemos utilizarlo dentro del nombre de un identificador. La tercera es obvio que no es un identificador válido. La cuarta ¿Es válida? No. es Válido. válido. ¿Por qué? Por Porque el tiene la barra baja. letras y está separado dos palabras con el guión bajo. Y el guión bajo mencionamos que era válido dentro del nombre de un identificador. No importa dónde esté, puede estar al inicio, en la mitad o al final. Entonces, ese de aquí sí es un identificador válido. El siguiente, int_car.count. ¿Es válido o inválido? Inválido. Inválido. Ese es inválido. ¿Qué es lo que le hace inválido? El punto. El punto. ¿Sí? ¿Para qué sirve el punto en el lenguaje? Para llamar a otros métodos. Para acceder a variables de instancia o a métodos de una clase, ¿no es cierto? Variables de instancia o variables de clase. También el punto sirve para separar los decimales de un número. Sí, entonces el punto es un carácter especial en el lenguaje y obviamente no puede estar dentro de un identificador. Ese también es inválido. El penúltimo, int porcentaje CTR. Inválido. Es inválido. ¿Por qué es inválido? Empieza con el porcentaje. ¿Por No qué del empieza con el porcentaje? Y el porcentaje es el símbolo del operador módulo. ¿Sí? Por lo tanto, tampoco puede estar, no importa el lugar en el que está, eso es inválido. Y el último, int $TO. ¿Eso es válido o inválido? Es válido. Válido. Eso es válido. ¿Por qué? Porque un identificador puede empezar con una letra, con el guión bajo, con el signo de dólar. De que se recomiende no utilizar esto porque se lo utiliza internamente es otra cosa. Pero este variable $TO es una variable completamente válida. ¿Estamos? Los cuales han sido inválidos. Han sido inválidos el data count, el tercero, el cache.count, que es del quinto, y el porcentaje CTR, que es del sexto. ¿Sí? Todos los demás son identificadores completamente válidos. ¿Sí? Del ejemplo 2, ahora, los dos son válidos. ¿Sí? ¿Cuál está bien escrito? ¿El primero o el segundo? El segundo. El segundo. El primero es válido, sí, pero el estándar dicta que así no debe escribirse. ¿Cómo debe escribirse? En camel case. En camel case. Ese sería el segundo. El primero es válido. Sí, es un nombre válido. ¿Está bien escrito? No, porque como tiene más de dos palabras, la T que está aquí debería ser con mayúscula. El cuarto, que es válido. ¿Sí? ¿Es válido? Sí. ¿Está bien escrito? Sí. ¿Sí o no? Creo que a las constantes se las puede escribir así, quizá. Exacto. Ese está mal escrito. ¿Por qué? Porque solamente las constantes deben escribirse con mayúsculas y separadas con guión bajo cuando tienen más de una palabra. ¿Esto que está aquí es una constante? No, porque no tiene... No. Entonces, este es un identificador válido, pero está mal escrito. Porque si es una variable debería ser data count. La data con minúscula, sin guión bajo, y la C con mayúscula. ¿Sí? Así estaría bien escrito. Debería ser esto que les voy. ¿Dónde está la presentación? Estamos en la... Esta. Este data count debería ser así. Data count. Sí, ojo, ¿es un identificador válido? Sí. Que esté mal escrito es otra cosa. Entonces, como no es una constante, debería escribirse de esta forma. ¿Sí? Entonces, esto que está aquí también es inválido. O sea, esto que está aquí, ¿es un identificador válido, sí o no? El que está ahí con negritas. Sí es válido, porque empieza con una letra y tiene un guión en la mitad. ¿Está bien escrito? No, porque hay que seguir camel case, ¿no es cierto? ¿Ese qué tipo es? Ese es snake case. Snake, ¿se han escuchado el snake? Ese es en cambio el snake. El otro es camel, este es snake, el que tiene guiones bajos.
¿sí? Entonces, hay otros lenguajes en los cuales el estándar es con guiones bajos. ¿Sí? En este el estándar es camel case y la primera con minúsculas. Entonces, ¿es un identificador válido? Sí. ¿Está bien escrito? No. ¿Sí? El último, el to, ¿es un identificador válido? Sí. ¿Está bien escrito? Sí, ese no tiene mayor problema. ¿Sí? Entonces, no se confundan el hecho de que un identificador sea válido y el hecho de que el identificador esté bien escrito. ¿Sí? El primero es válido, está mal escrito. Este es válido, está mal escrito. Este es válido y está bien escrito. Este es válido y está mal escrito porque no es una constante. Y este es válido y está bien escrito. ¿Sí? ¿Estamos? Es importante mantener el estándar porque a veces ustedes ven código y solamente viendo cómo está escrito saben qué lenguaje es. ¿Sí? Porque, por ejemplo, C++ se parece mucho a Java, Java se parece mucho a C#, ¿sí? Y esto se parece mucho a JavaScript. Entonces, si ustedes ven un bloque de código, no van a saber cuál es. Pero si saben el estándar, va a ser muy simple saber si es Java o si es C#, por ejemplo. En C# es camel case, pero la primera empieza con mayúscula. Es bastante simple darse cuenta si es C#. ¿Sí? En Java es camel case, la primera empieza con minúscula. Es fácil darse cuenta cuando es Java, por ejemplo. ¿Sí? En C++ generalmente se utiliza el guión bajo, Java guión bajo Seminar. Entonces también es fácil darse cuenta si el bloque de código es C o C++. ¿Sí? Por eso es importante el estándar. Se utilizan Pascal. Generalmente Pascal, la primera letra es una letra y luego viene el nombre. Por ejemplo, si quieren Java Seminar sería F Java Seminar. La F con mayúscula, la J con mayúscula y la S con mayúscula. Empiezan con F. ¿Sí? Ese es el estándar del lenguaje. Entonces, si ustedes ven un código y las variables empiezan con F mayúscula, es bastante obvio que esto es Pascal. Aunque, bueno, Pascal la sintaxis es bastante diferente a estos lenguajes. ¿Estamos? ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? Igual, esto es un repaso, así que en lo que revisaron el semestre anterior. Con los identificadores no podemos hacer más. ¿Sí? Recuerden, dependiendo del identificador, también hay que seguir algunas reglas. Por ejemplo, si vamos a nombrar un paquete, ¿sí? Los nombres de los paquetes generalmente, cuando tienen más de una palabra, se separa cada palabra con el punto. ¿Cierto? Ya no se separa mayúsculas y minúsculas. No han de haber visto nombres de paquetes que tengan letras mayúsculas y minúsculas. Generalmente los nombres de paquetes son todos minúsculas. Cuando tiene más de una palabra, se separa con punto para indicar un nivel más de anidamiento. com.java, por ejemplo. ¿Sí? org.apache.commons. El nombre de un paquete y todas son con minúsculas. Hay que tener un poco esto de cuidado. Los nombres de las clases no siguen el camel case. Bueno, siguen camel case, pero la primera letra también es con mayúscula. Y la clase datos persona, la D es con mayúscula, la P es con mayúscula. La clase persona, la P es con mayúscula. ¿Sí? Entonces, el camel case es para las variables de instancia y para los métodos. ¿Sí? Hay que tener un poco de cuidado con esa sintaxis, esa nomenclatura. ¿Sí? Entonces, ahora que ya revisamos las variables primitivas y sabemos cuáles son, recuerden, son los tipos que los representa físicamente en la máquina. Cómo nombrar, cómo poner nombres a variables. Nos queda el siguiente grupo de variables que son las referencias, ¿sí? O variables ya compuestas, ya no variables nativas que vienen directamente con la máquina. Entonces, respecto a las referencias, ¿sí? Cuando hablamos de referencia, siempre hablamos de referencia a un objeto. ¿Sí? Y cuando hablamos de objeto, los objetos es la parte concreta de una clase, es la parte, ¿cómo lo podemos decir? Es la parte manipulable de la clase. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de objetos, utilizamos como sinónimo objetos, instancia o referencia. Los tres son sinónimos. ¿Sí? Cuando decimos el objeto persona, ¿qué significa eso? Una instancia de una clase que se llama persona. ¿Sí? Cuando hablamos de referencia, es un objeto. Es decir, utilizamos como sinónimo referencia a objetos e instancias. ¿Sí? Estamos, y en general nosotros utilizamos la palabra referencia en este lenguaje, ¿sí?
para identificar el nombre de una variable en la cual el contenido corresponde a una instancia. Por eso es que hacemos muchas veces una analogía entre referencia, instancia y objeto. ¿Sí? O un sinónimo entre referencia, instancia y objeto. Pero la referencia, ya el nombre de una variable se evalúa en una dirección de memoria en la cual se almacena el objeto referenciado por la variable. ¿Sí? Esto tiene un impacto bastante grande. Déjenme compartirles el editor donde tengo esto. Este es de línea y se llama HumanModel. Creo que es el que utilizamos. Déjenme abrir un editor que necesitamos. Programación 2, programación distribuida. Vamos a utilizar este. Creo que era este que utilizamos. Bueno, si no, ya vemos cuál utilizamos los semestres anteriores. Pues este es para clases. No, este es para clases. Había un editor en línea. Ay, déjeme un sí que voy a buscar el editor. Bueno, en cuanto voy a abrir un Paint común y corriente. Así como no perder tiempo. Sí, a ver. Ustedes deben recordar del semestre anterior, ¿sí? Que cuando hablaban de variables primitivas y variables de referencia, siempre hacíamos, se mencionaba el concepto del stack y el concepto del heap. ¿No es cierto? Si están claros qué es del stack y qué es del heap. ¿O no? ¿Puedes repetir? El stack. El stack, la pila. Y el otro es el heap, el montón. ¿No? A ver, cuando se hace un programa, ¿sí? Ustedes recuerdan, el programa tiene que cargarse en memoria. Sí, porque si no se carga en memoria no lo podemos ejecutar. Todo lo que se memoria es lo que se ejecuta en la máquina. ¿Sí? Entonces, las instrucciones que se compilan, o el programa compilado, se cargan en memoria. ¿Sí? Y las variables que vamos declarando, nosotros las variables las vamos ubicando en memoria, porque es la única opción de guardar. ¿Sí? Las variables, de hecho, son espacios de memoria que les damos nombres. Pues, por ejemplo, cuando nosotros declaramos una variable, aquí, por ejemplo, int igual a 10, ¿sí? ¿Qué es lo que estamos haciendo? A una zona de la memoria le vamos a identificar con el nombre A. ¿Sí? Es decir, si esta es nuestra memoria, recuerden, la memoria está separada en celdas, ¿sí? Que son direccionables, y podemos tener celdas de este tipo así, por ejemplo. ¿Sí? Y si numeramos, esta sería la celda que tiene la posición 0, la celda que tiene la posición 1, la celda que tiene la posición 2, la celda que tiene la posición 3, la celda que tiene la posición 4.
¿sí? Y así podemos ir numerando hasta llegar a la última celda. No nos interesa saber cuál es el número de la última celda. Lo interesante es que podemos numerar, ¿sí? Cuando ustedes hablan de que su computadora tiene 8 GB de RAM, ¿qué significa 8 GB de RAM? ¿Que tiene cuánto? ¿Cuánto es un giga? Una giga son 1000 megas. Son 1000 megas. En números, ¿cuál sería un giga? Esto es un K. Esto es, voy a ponerle una separación. Esto es un mega. ¿Sí? Y 3 ceros más, esto es un giga. ¿Sí? Si la computadora tiene 8 gigas, ¿qué significa? Que tiene 8 de. ¿Sí? ¿Qué número es este? Son 8 millones de kilobytes. 8 millones. $8.000 millones. 8.000 millones. ¿De qué cosa? Sí. 8 GB. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que la memoria está compuesta de 8.000 celdas. Perdón, 8.000 millones de celdas. ¿Sí? Y en teoría, cada celda tiene un índice. ¿Sí? La 0, en este modelo de 8 gigas, esta última celda, ¿qué número tendría? Desde 0, sería 7. ¿Sí? ¿Estamos? Si tiene 16 gigas, pues ya saben, va a tener 16.000 millones de celdas. ¿Sí? Si tiene 4 gigas, va a tener 4.000 millones de celdas. ¿Sí? Y cada celda ocupa una posición. Pues cuando ustedes trabajan con lenguajes de bajo nivel, con lenguaje ensamblador, ¿sí? Cuando nosotros queremos guardar un dato, una variable, lo que se hace es, ¿qué cosa? Lo que se hace es acceder a la celda de memoria. Es decir, yo quiero guardar el valor 5, entonces, ¿qué es lo que yo indico? Que en la celda cuya posición o dirección es la 0xFF56, almacene el valor que yo quiero, 100. Fíjense lo tedioso que es eso. ¿Por qué? Porque para yo recuperar el 100, ¿qué necesito saber? ¿En qué dirección está? ¿En qué celda está? ¿Sí? Esto que está aquí a la derecha, esto que está aquí, corresponden a las direcciones. ¿Sí? Para yo saber en dónde está el 100, ¿qué necesito saber? Que está en la dirección 0xFF56. ¿Sí? Y si yo quiero otro número, por ejemplo, en ensamblador, yo lo podría guardar en otra celda aquí. Le podría guardar el número, por ejemplo, el 2. Y este va a estar en otra celda, en otra posición, la 0xFF1. Pues voy a inventar. Y si yo quisiera sumar los dos números, en ensamblador yo tendría que indicarle al sistema que sume el contenido de la celda 0xFF56 más el contenido de la celda 0xFF1. Imagínense lo tedioso que es eso. ¿Sí? Así es el ensamblador, si quieren trabajar con ensamblador. Entonces, los lenguajes de alto nivel, ¿qué es lo que hacen? En lugar de trabajar con estas direcciones, a esas direcciones les ponen un alias, un nombre. Esta 0xFF56 se va a denominar A, que es el int A igual a 10. ¿Sí? Entonces, yo puedo ir, cuando hago int A igual a 10, lo que está acá arriba, ¿qué es lo que estoy haciendo? A una celda, la que sea, por ejemplo, a 0xF56, yo le estoy nombrando, le estoy poniendo el nombre. ¿Qué nombre le estoy poniendo? Estoy poniendo el nombre de A. Y al contenido de esa celda, yo le estoy poniendo el valor de 10. Entonces, cuando yo quiero sumar el contenido de esa celda, yo no tengo que saber la dirección. Basta con hacer referencia al nombre que le di. A. ¿Sí? Entonces, si yo declaro otra variable, por ejemplo, int b igual a 5, ¿qué es lo que estoy haciendo?
alguna celda de la memoria, la que el compilador me asigne, el sistema me asigne, yo le estoy poniendo un alias y se va a llamar B. Y a esa celda yo no voy a utilizar la dirección física, que sería 0xFFF1, yo voy a utilizar el alias que le puse. Cuando hago B igual a 5, ¿qué estoy haciendo? Estoy guardando el número 5 en esa celda que le puse como alias el nombre B. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Alguien tiene alguna pregunta? A ver, a la señorita Fátima Fiallos, por favor, ¿qué estábamos diciendo? Señorita Fiallos, ¿qué estábamos diciendo? Perdón, licenciado. ¿Qué acabamos de decir? Estábamos hablando sobre la memoria y lo que se ejecuta en cada espacio de memoria. Lo que acabamos de decir de las variables que estábamos declarando. ¿Perdón? ¿Qué acabamos de decir en base a las variables que acabamos de declarar? ¿Las variables? ¿Sí? ¿Qué variables acabamos de declarar? La variable A y la variable B. ¿Qué acabamos de decir de las variables A y B? Lamento, esa parte no escuché, recibí una llamada telefónica. Claro, me escuchan porque están ya hablando por teléfono, están jugando, están paseando. De 2 a 4, ¿qué es lo que tienen ustedes el día martes en su agenda de 2 a 4 de la tarde? Tienen como tarea sacar al perro a pasear, tienen como tarea ir a dar paseo por el centro comercial, tienen como tarea visitar por teléfono. ¿Qué tienen como obligación el día martes de 2 a 4? Señorita Fiallos, ¿qué tienen como obligación los días martes de 2 a 4? Recibir clases de programación. Clases de programación. Entonces, ¿qué estaba haciendo? Lamento. ¿Sí? La próxima vez le veo a alguien hablando por teléfono, o jugando, o riéndose como el señor Pozo, que estaba desde el, creo que es Pozo, el señor que estaba desde el inicio en las risas, ¿sí? Les voy a tomar lección, ¿sí? Y les aseguro que van a sacar 0. Porque obviamente no tienen idea de lo que estamos haciendo. Y ese 0 va a ser parte de su nota al final del semestre. ¿Sí? ¿Y qué va a pasar con tantos ceros que van a acumular? Que el próximo semestre vamos a estar exactamente en el mismo curso. Lo más probable es que estén otra vez conmigo haciendo segundo. ¿Sí? Entonces, les veo que están en el teléfono, riéndose, haciendo cualquier cosa. Les voy a tomar lección y les voy a poner 0. ¿Sí? Así de simple. ¿Estamos, señorita Fiallos? Sí, lo lamento. Eso va para todos. ¿Sí? ¿Estamos? Ya, a ver, estábamos mencionando el tema de las direcciones, ¿no es cierto? Entonces, está claro qué es lo que se hace cuando declaramos una variable. A una zona de la memoria, en lugar de trabajar con la dirección física. Técnicamente, en la parte ya real, no es este esquema. ¿Por qué? Porque en realidad lo que direccionamos son grupos más grandes, direccionamos palabras, ¿sí? Que es un word, por ejemplo, ya no es un byte lo que se direcciona, pero para el caso del ejemplo estamos haciendo esto, ¿sí? Pero la idea es que cada zona de la memoria tiene una posición, y esa posición es lo que se conoce como la dirección física de memoria, ¿sí? Entonces, en este ejemplo, la variable A está en la dirección física 0xFF56, ya sabemos que el 0x es hexadecimal. La variable B está en la dirección física FFF1, ¿sí? Pero en lugar de utilizar las direcciones, utilizamos los alias, que nos facilita enormemente. Entonces, yo quiero sumar, ¿qué es lo que hago? A más B. La dirección que tenga A no me interesa, la dirección que tenga B no me interesa. ¿Sí? Entonces, así se lo maneja la memoria. El tema es que en estos lenguajes, en todos los lenguajes, la memoria que utiliza el programa, obviamente no es los 8 gigas que está aquí, porque es la memoria física de la máquina. ¿Sí? Si el programa se le asignase los 8 gigas, ¿qué pasaría? La máquina se quedaría sin memoria.
y no podía hacer nada. Y recuerden, en la máquina ustedes tienen corriendo ¿qué cosa? El sistema operativo, tienen corriendo muchas aplicaciones, entonces en realidad lo que se le asigna al programa no es 8 gigas, es algo muy reducido. Sí, por ejemplo, voy a decir 512 megas, y 1 giga de RAM es bastante para un programa. Entonces, el tema es que la memoria que se le asigna al programa se divide en 2 grupos. ¿Sí? Y esos 2 grupos, bueno, ya saben cuál es el tema de la dirección, esa es la dirección de la memoria, ¿sí? Y no vamos a asignar los 8 gigas, obviamente, se le asigna un bloque pequeño, si olvidamos de los 8 gigas solamente para temas de ilustración. Entonces, la memoria que se le asigna al programa se divide en 2 bloques. ¿Sí? Un bloque es lo que se conoce como el stack, la pila, y el otro bloque es el que se conoce como el heap, el montón. ¿Sí? Obviamente los dos son espacios de memoria, por lo tanto los dos tienen direcciones. ¿Sí? No nos interesa el número, es cualquier número que le haya dado, porque esto es variable, depende cuántos programas tienen ejecutándose, le asigna el espacio de memoria y por lo tanto las direcciones varían. Entonces, en realidad lo que al programa se le asigna es una dirección base, un offset para direccionar las cosas. Bueno, eso es algo un poco más técnico, vamos a entrar en mayor detalle, ¿sí? Pero los dos es memoria y los dos tienen direcciones, ¿sí? El tema importante es que cuando declaramos una variable primitiva, como estas, la variable se la almacena en el stack. Y cuando declaramos una referencia, por ejemplo, si tengo el tipo de dato persona o el tipo de dato string, es igual a new string ABC, ¿sí? Las variables de tipo referencia se almacenan en el heap. ¿Sí? ¿Estamos? Esa es la diferencia entre variables primitivas y variables referencia. Primero, ¿en dónde se almacena? Al hacer yo, ¿alguien va a preguntar algo? No, sí. En este caso de string, simplemente bastaba con ponerle ABC después del igual, ¿no? Porque de todas maneras se va a poner en el heap. Sí, pero ojo, esto es distinto. Ojo. Hay que tener un poco de cuidado. Cuando revisemos el string, ahí hablaremos de todo esto. String ABC igual a, perdón, S1 igual a ABC. String S2 igual a new. String ABC. Esas dos cosas tienen un comportamiento sumamente distinto. ¿Sí? Las dos están en el heap, por definición, porque son referencias. ¿Sí? Pero, por ejemplo, si yo hago string S3 igual a ABC, ¿qué pasa si yo hago if S1 igual a S2? ¿Eso es verdadero o es falso? Va a ser, o sea, van a tener diferentes referencias, así que va a ser falso. Es falso. ¿Y qué pasa si hago S1 igual a S3? No. Hay que tener cuidado porque cuando creamos las referencias con comillas tienen un comportamiento distinto a cuando se les crea con... Ya sé, van a ser, o sea, van a ser diferentes porque o había que compararla con punto equals para que sean iguales. ¿Sí? Cuando revisemos cadenas de caracteres vamos a ver todas estas diferencias. ¿Sí? Cuando se hace string S1 igual a ABC, se asigna un pool de cadena de caracteres del constant string pool. Este S1 igual a S3 es verdadero. ¿Sí? S1 igual a S2 es falso. Pero S1 igual a S3 es verdadero, aunque no comparemos con el equals. Sí, hay que tener cuidado, por eso les digo, hay que tener un poco de cuidado. Lo mismo pasa con los wrappers. Ustedes recuerdan hacer esto, integer B1 igual a 10, eso es válido, ¿no es cierto? Por el autoboxing. ¿Sí? Pero también puede hacer integer B2 igual a integer.value of 10. También puedo hacer integer B3 igual a new integer 10. ¿Qué pasa si yo hago if B1 igual a B2? B3, ¿es igual o distinto? Eso es distinto. Pero si hago B1 igual a B2, ¿eso es igual o distinto?
O sea, siempre que ponga igual, igual, lo que están es comparando los valores. No, depende cómo se inicialice el wrapper. ¿Sí? Si yo hago int de 1 igual a 10, int de 2 igual a 10, ¿sí? Es el igual, eso es verdadero. No importa, aunque sean referencias, eso es verdadero. Pero si yo hago igual a new integer 10, y acá abajo hago new integer 10, eso es falso. ¿Sí? Los wrappers, los enteros, la comparación es verdadera cuando inicializamos el wrapper con un literal y ese literal es menor que 128. Cuando utilizamos el 10, estamos inicializando con un literal igual a 10 y ese 10 es menor que 128. Por lo tanto, la comparación entre los dos siempre va a ser verdadero. Pero si inicializamos el wrapper y ponemos un valor mayor de 128, por ejemplo 1000 aquí, eso es falso. O si lo inicializamos con el new. Obviamente es falso, no importa si el rango esté entre menor que 128. Son consideraciones. Maneja un pool de valores enteros. Así como tenemos el constant string pool, tenemos un pool de valores enteros. Sí, pues hay que tener cuidado cómo se inicializan los wrappers y cómo se inicializan los strings. Sí, son detalles bastante técnicos. ¿Sí? Entonces, cuando ponen el new integer, está creando una nueva referencia, ¿no? Sí. En realidad aquí hay dos referencias, B1 y B2. Aquí también hay dos referencias, ojo. Aquí también tenemos dos referencias, B1 y B2. El tema es que las dos apuntan a la misma referencia por el tema del pool de valores enteros. Por eso es que el igual es verdadero. ¿Sí? Fíjense, olvidémonos de los utilicemos el string. String S igual a ABC y string S igual a ABC. ¿Sí? Las referencias se almacenan en el heap. ¿Sí? Pero el contenido se almacena en el heap. ¿Sí? Cuando yo hago S1 igual a ABC, string S2 ABC, ¿qué es lo que estamos haciendo? Le voy a mover un poco todo el gráfico a la derecha para tener un poco de espacio a la izquierda. ¿Sí? Cuando yo hago string S1 igual a ABC, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos haciendo esto. String S1 igual a ABC. ¿Sí? A una zona del heap, del stack, le estamos dando un nombre. ¿Qué nombre le estamos dando? S1. A esta zona de memoria le estamos dando S1. Como una variable primitiva. Pero el contenido del objeto que es ABC se va a guardar acá. ¿Sí? ¿Qué dirección de memoria tiene esta celda que está aquí en el heap? Tiene la dirección, el número 2, el 1, si empezamos a contar desde 0, tiene la posición 1, sería la dirección 1, sería 0x0001. ¿Sí? Porque esta celda que está acá arriba es la 0, esta es la 1, esta es la 2. ¿Sí? Entonces la celda que está marcada con amarillo, ¿qué dirección tiene? La 1. Sí, que empezamos 0, 1, 2, 3, la número lo que hicimos hace un momento. Entonces, lo que se almacena en el stack es la dirección del heap en donde está el contenido. Es decir, aquí, ¿qué es lo que va a estar? Aquí no va a estar el ABC, aquí va a estar 0x0001. Entonces, aquí lo que se almacena en realidad es esto, fíjate. Una dirección en el heap en el cual está el contenido. ¿Sí? Cuando yo declaro string S2 igual a ABC, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos haciendo algo muy similar. Voy a borrar esto. ¿Sí? Es muy similar al string S1. ¿Qué es lo que vamos a hacer? A una zona de la memoria, voy a hacer aquí string S2 igual a ABC,
A una zona de la memoria le estamos nombrando con un nombre. ¿Cuál nombre? S2. ¿Sí? No importa, la zona que se nos ocurre en el stack, no importa, eso es lo de menos. Lo importante es que le estamos nombrando y se va a llamar S2. ¿Sí? Ahora, en las cadenas de caracteres tienen un comportamiento bastante especial. Cuando lo inicializamos con literales, ¿sí? Y el literal ya estaba inicializado anteriormente, es decir, ya declaramos una variable ABC, una cadena que tiene ABC, y estamos declarando otra cadena que también tiene ABC. ¿Sí? Como el literal es el mismo, fíjense, esto que está aquí es el mismo. ¿Sí? El sistema no crea un nuevo espacio de memoria en el heap. Lo que hace es que a S2 también apunte a la misma zona donde estaba S1. Por lo tanto, ¿qué contenido va a tener S2? 0x0001. Es lo mismo. ¿Sí? Y cuando hacemos esta comparación, if S1 igual a S2, estamos comparando los valores que tiene en el stack. S1 igual a S2 es verdadero, porque los dos tienen el valor 0001. ¿Estamos? Así se comportan los strings cuando los inicializamos con literales. Ese es un caso muy particular, hay que tener mucho cuidado. ¿Sí? Ahora, si yo al string le inicializo no con literales, sino con new, es decir, yo voy a tener esto, string S1 igual a new string ABC, y tengo otro string S2 igual a new string ABC, las cambian, porque no estoy inicializando con literal, estoy inicializando con new. ¿Sí? Entonces, ¿cómo funciona aquí? Aquí las cosas cambian. ¿Qué es lo que vamos a obtener aquí? Voy a borrarles estas dos referencias de aquí, estas dos flechas. ¿Sí? Obviamente eso de aquí va a cambiar. Y vamos a ver qué pasaría en ese caso. Yo hago string S1 igual a new string ABC. Voy a hacer a una zona de memoria del stack le voy a dar el nombre de S1, eso no ha cambiado, este sigue llamándose S1, en lugar de utilizar la dirección, ahora le vamos a llamar S1, la dirección que sea, no me interesa. ¿Sí? El contenido va a estar en el heap, entonces aquí va a venir el contenido y lo que va a hacer es ¿qué cosa? Al contenido de la variable en el stack le va a asociar la dirección que está en el heap, que va a ser el 001. Ahora voy a hacer el 2, string S2 igual a new string. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a ser algo muy similar. Va a ser string S2 igual a new string ABC. Hasta aquí no hay nada del otro mundo. Va a declarar una variable que se llame S2 en el stack. Sí, a la dirección de memoria que se nos ocurra, la que le asigne el sistema, le va a llamar S2. ¿Sí? Pero como está con new, no va a reutilizar la misma zona anterior del heap, va a crear una nueva zona. Es decir, va a ir a cualquier dirección, por ejemplo, a esta, le va a poner aquí ABC. Y si esta tiene la dirección, voy a inventarme 0x0008, ¿sí? ¿Qué es lo que va a contener el contenido? ¿Qué es lo que va a estar en el contenido de la variable S2? La dirección en donde está el contenido, que sería 0x0008. ¿Cierto? Indirectamente lo que estamos haciendo es esto. Y si ahora hacemos un if, las cosas cambian. If S1 igual a S2. ¿Eso es verdadero o falso? Eso es falso, porque ese if compara el contenido del stack. Y como contenido, S1 tiene el valor 1 y S2 tiene el valor 8. 1 es igual a 8, falso. ¿Sí? Entonces, las cadenas de caracteres, cuando las inicializamos con literales, el igual es true, si literal es el mismo. ¿Sí? Y cuando le inicializamos con new, el igual es falso.
¿Estamos? ¿Sí? Y entonces para que sean iguales, lo que habría que comparar Equals. el heap, lo cual Aquí la única opción es equals. El equals en las cadenas de caracteres compara el contenido en el heap. Es bastante obvio que van a ser contenido en el stack. Es bastante obvio que va a ser falso. Pero todo depende de cómo se le construye. Si la construcción es con literales, como en el primer ejemplo, el igual igual me va a dar verdadero. Y si la construcción es con new, como en el segundo ejemplo, el igual igual me va a dar falso. Por eso es que las cadenas de caracteres no se comparan con el igual igual. ¿Por qué? Porque no sabemos cómo se construyeron originalmente. Y como no conocemos cómo se construyeron para evitarnos problemas, ¿cuál es lo que se recomienda? El igual igual. Porque ahí no importa si se construyeron con literales o se construyeron con new, siempre va a comparar el contenido. ¿Sí? No se olviden, el igual igual compara el contenido del stack y el equals compara el contenido del heap. Esa es la diferencia fundamental. ¿Estamos? Entonces, cuando hablamos de referencias, nos sirve este ejemplo de los strings, ¿sí? La variable se la declara ¿en dónde? En el stack. ¿Y el contenido en dónde está? En el heap. Cuando hablamos de variables primitivas, la variable y el contenido están en el stack. ¿Qué sería este ejemplo? Int a la 10. A esta le llamamos a. Y aquí está el 10. ¿Estamos? Profe, una pregunta. Cuando se le pone la palabra reservada new, ¿es un objeto? El new lo que hace es solicitar memoria. El new solicita memoria en el heap para almacenar objetos. Sí, porque como usted dijo antes, o sea, yo tenía la confusión de que cuando se declara la variable, esa que dice int a igual a 10, es una referencia, y también en la que está arriba dice el string igual a new string abc, eso también era una referencia. Entonces, las referencias son con los tipos, con los objetos. ¿Por qué? Porque los objetos siempre se solicita memoria. Y la memoria que se asigna siempre está en el heap. sí, por eso decía, con el new sería un objeto. Sí, ojo, aquí, si yo quiero un valor entero que sea como un objeto, yo podría hacer esto. Con el int a no puedo, porque el int es un tipo primitivo. Pero yo podría hacer un wrapper. ¿Qué es lo que estaría ahí? A esta zona le vamos a denominar B. Sí, perdón, aquí es, perdón, con el new. Es que los wrappers es otro caso especial. Lo voy a hacer con el new. ¿Sí? Integer B igual a new integer 5, por poner un ejemplo. ¿Qué es lo que estamos haciendo? A una zona de memoria del stack le estamos dando el nombre B. Como es un new, como es una clase, eso va a ir al heap, es decir, va a ir al heap aquí, lo voy a poner de color verde. Aquí. Y va a poner ahí, ¿qué valor? El valor 5. Aquí va a estar el 5. ¿Sí? Ahora, este 5, ¿qué dirección tiene en el heap? Si numeramos en orden, 0, 1, 2, 3, 4, el 5 va a ser el 0x0005. ¿Sí? Entonces, el contenido de la variable b va a ser 0x0005. Indirectamente, lo que estamos haciendo es a esta variable b poniéndole un nombre, un número para poder llegar al contenido que esté en el otro lado. ¿Sí? Con las variables primitivas eso no pasa. ¿Por qué? Porque el valor está en el stack. ¿Estamos? ¿Sí está claro? Ajá. Esta diferencia es bastante crucial, porque esto define qué puedo hacer con cada una de las cosas.
¿Sí? Ojo, ¿qué es lo que están almacenando en el stack de la variable S1 y S2? Son números. Y si son números, en teoría yo podría operarlos. Yo puedo sumar el contenido de S1 con el contenido de S2, pero voy a sumar 1 más 8, es 9, y no tiene sentido. Porque la variable es de tipo string, y lo que yo esperaría es que se concatene el contenido. Por eso es que la variable string, por ejemplo, tiene sobrescrito el método, el operador suma, para que cuando sumo dos strings, por ejemplo, cuando yo hago S1 más S2, no sume el 1 más el 8. ¿Qué es lo que tiene que sumar? ABC más ABC. El contenido que está en el heap. ¿Sí? Entonces, hay ciertos objetos especiales, como el string, que tienen sobrecargados el operador más, el operador de suma, para trabajar con el contenido que está en el heap. En cambio, si son números comunes y corrientes, yo puedo hacer A más B. No es problema. ¿Por qué? Porque el valor, ¿dónde está? En el stack. ¿Sí? Existen otros lenguajes de programación en donde existe el concepto de sobrecarga de operadores. Es decir, yo puedo redefinir la suma, redefinir la resta, redefinir la multiplicación y redefinir cualquier operador del lenguaje. Por ejemplo, para sumar dos cadenas de caracteres, para sumar dos personas, yo puedo redefinir ese operador. En este lenguaje no podemos redefinir, no existe sobrecarga de operadores. El único operador que está sobrecargado para trabajar con cadenas es la suma. ¿Sí? Y la suma es, en el caso de cadenas de caracteres, la definición es la concatenación de cadenas. ¿Sí? Está sobrecargado para que concatene las cadenas. Porque si fuera la suma estricta, S1 más S2 debería darme 9. Es el contenido que está en el stack, ¿no? Y S1 más S2 me da ABC, ABC. Y bueno, esto cuando revisemos cadena de caracteres, ahí revisamos qué operadores tenemos sobrecargados con la suma. Perdón, con el string, obviamente la suma. ¿Sí? Lenguajes que soportan sobrecarga de operadores, por ejemplo, C++, ustedes pueden sobrecargar los operadores y definir, por ejemplo, definir la clase número complejo, ¿sí? Que tiene la parte entera y la parte imaginaria, y redefinir el operador suma para sumar dos números complejos. Y sumar C1 más C2, donde C1 es un complejo y C2 es otro complejo. Y ustedes ya saben cómo es la suma de la parte real y más la suma de la parte imaginaria y. ¿Cierto? Si queremos multiplicar dos complejos, podemos sobrecargar el operador multiplicación. Simplemente multiplicamos C1 por C2, pero no todos los lenguajes tienen ese concepto. Este lenguaje no tiene el concepto de sobrecarga. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, cualquier referencia, ¿sí? Como menciona aquí en la presentación, el nombre de una variable, ¿cuál nombre? S1, S2 o B, ese es el nombre de la variable, ¿sí? Se evalúa a una dirección. El contenido de esa variable en el stack tiene una dirección, ¿sí? Y para saber el contenido real de la variable, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tomar esa dirección y ver en el otro lado. Entonces, aquí, ¿qué dirección tiene? 0001. Voy al heap, que está en la dirección 001, ABC. Entonces, el contenido de ese 1 es ABC, no es 0001, es la dirección a donde está. La variable S2, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que está? Una dirección. Y para saber el contenido, como es una referencia, ¿qué tengo que hacer? Irme al heap que está a la derecha y ver la dirección 8, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 aquí y ver qué está en esa dirección. Este es el ABC. Entonces, el contenido de S2 es ABC. ¿Sí? Si es un wrapper, lo mismo. B, ¿qué es lo que está en B? Una dirección. Y para saber el contenido, ¿qué es lo que tengo que hacer? Irme al heap y ver qué está en la dirección 5. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Dirección 5 está el valor 5. Entonces, el contenido de la variable B es 5. Eso no pasa con las variables primitivas. ¿Por qué? Porque si la variable es primitiva, como el caso de int a igual a 10, el contenido está en la misma zona del stack, no está una referencia a una zona de memoria. Para saber el contenido de la variable A, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ver qué está en esa celda. En esa celda está 10, el contenido es 10 y no tengo que hacer nada más. ¿Estamos? Este concepto de stack y de heap, ustedes lo van a utilizar un montón en los niveles superiores. Ustedes van a tomar la materia de estructura de datos del siguiente semestre y todo lo que tiene que ver con estructura de datos es manejo de la memoria del heap. Sí, todas las estructuras dinámicas que se utilizan es básicamente gestión del heap, no del stack.
En el stack solamente van a tener la variable y en el heap van a tener toda esa información. ¿Sí? Por eso es muy importante estas dos zonas de memoria y que la utilicen bastante bien. El stack no se lo utiliza solamente para almacenar variables. El stack también se lo utiliza para almacenar invocación de métodos y saber a dónde regresar. Eso se llama la pila de llamadas, el stack call de los métodos. ¿Sí? Cuando ustedes hacen una recursión y no tienen un punto de finalizar la recursión, van a ver que tienen un stack overflow. ¿Cierto? ¿Qué significa eso? Que la pila se llenó. Esta zona de memoria que está aquí, que se llama stack, se llenó. Y el stack es una zona de memoria muy pequeñita. Por eso es que la mayoría de información debemos tratar de gestionarla en el heap, porque el heap, en teoría, podríamos ocupar toda la memoria que tiene la máquina. ¿Sí? Entonces, el heap es una memoria muy grande, el stack es una memoria muy pequeñita, sumamente pequeña. Y se lo utiliza no solo para las variables, sino también para la cadena de invocación de métodos. Eso también ustedes lo van a ver en cursos superiores de programación. Van a hacer uso de recursión en el heap para evitarnos la recursión en el stack porque es demasiado limitado. Y creo que con 64 niveles de recursión ya estamos con problemas. En cambio, el heap, si tienen 16 GB de gigas de RAM, podemos utilizar una recursión, pero sumamente grande. Bueno, eso lo van a ver ustedes de niveles superiores. ¿Sí? Entonces, ¿estamos claros cuál es la diferencia entre una variable primitiva y una variable referencia? ¿Sí? Sí. En la variable primitiva se almacena el valor real, en la referencia se almacena una dirección, la cual debemos buscar en el heap para saber el contenido. ¿Sí? Ustedes recuerdan, los arreglos son objetos, los vectores son objetos, por lo tanto, los vectores, ¿dónde van a estar almacenados? ¿En el stack o en el heap? En el heap. Al final de cuentas son objetos, son referencias. Solo que cuando veamos el tema de los vectores tienen un tratamiento especial. El nombre de la variable hace referencia al primer elemento del vector en el heap. Y todos los elementos están en posiciones continuas de memoria. Por eso es que indexamos +1, +2, +3, +4, +5, porque están en posiciones continuas. Y basta conocer la dirección del primer elemento para conocer dónde están todos los elementos. Por eso cuando veamos vectores y arreglos, vamos a hacer vamos a definir ese tipo de cosas. ¿Estamos? Listo. Esto sería el tema, bueno, lo que vamos a entender por referencia. Entonces, una vez que definimos las referencias, nosotros tenemos dos categorías de variables. Variables primitivas. ¿Cuál es la característica principal? Que el valor de la variable primitiva, ¿en dónde se almacena? En el stack. ¿Sí? Y el otro grupo grande es las variables de referencia. ¿Cuál es la característica de las referencias? Que el contenido de la variable se almacene en el heap. Y lo que se almacena en el stack es la dirección del heap en donde está el contenido de la variable. ¿Sí? Esa es la diferencia fundamental entre variables primitivas y variables referencia. ¿Sí? Entonces, es bastante obvio que, por ejemplo, una variable de tipo int no la podemos almacenar en el heap. ¿Por qué? Porque es primitiva y se almacena en el stack. Si yo quiero almacenar en el heap, ¿qué tengo que hacer? Utilizar un wrapper. No hay opción, porque el wrapper, hacer una clase, se va a almacenar en el heap, el contenido. Ojo. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, en este ejemplo tenemos la clase persona, ¿sí? Y ya saben cómo se declara una variable. El tipo de objeto, el tipo de la clase, el nombre de la clase, que es persona. El nombre de la variable, que es un identificador válido. Esto es válido porque empieza con una letra, no tiene caracteres especiales, nada, es válido. ¿Sí? Y a continuación la inicializamos. Igual a new. ¿Sí? Y lo que viene después de new, ¿qué es? Es el tipo de objeto. Sí, aparentemente es el tipo de objeto, pero técnicamente lo que viene después del new es un constructor. Sí, eso que, obviamente, como el constructor tiene el mismo nombre que el objeto, que la clase, sí, aparentemente es la clase, pero técnicamente lo que viene después es un constructor. Este es un constructor de la clase persona que no recibe parámetros. ¿Sí? Entonces, cualquier cosa en donde aparezca el new, eso implica que es una referencia y en dónde está el contenido. En el heap.
De hecho, el new sirve para reservar memoria en el heap. En este ejemplo que está aquí, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos creando un objeto tipo persona, ¿sí? Que consta de dos partes. La variable person, ¿en dónde está? Como variable. En el stack. En el stack. ¿Sí? Y el contenido, ¿en dónde está? En el heap. En el heap. ¿Sí? Ahora, fíjense en este caso particular, ¿sí? Voy a borrar un poco esto porque está mucho. Yo le voy a borrar todo, ¿sí? Vamos a hacer uno vacío. Hagamos de nuevo el heap y el stack. Sería nuestro stack. Este sería el heap, ya saben, lo que está a la izquierda es el stack y lo que está a la derecha es el heap, ¿sí? Para no poner nombres, ¿sí? Todo izquierda es stack y derecha es heap. Así va a encontrar incluso en los libros. Yo declaro mi variable person p igual a null. ¿Eso cómo se verá en este gráfico de aquí? P estaría en la izquierda con la dirección. Y entonces en la derecha null, en la dirección correspondiente. P estaría aquí, obviamente, sí, porque la variable se declara en el heap, no hay opción. A esta zona es la que estamos, perdón, en el stack, esta zona es la que estamos dando el nombre de P. ¿Sí? Ahora, el contenido. Yo no puedo crear una zona acá y ponerle aquí null. ¿Por qué null? No es un contenido. El objeto persona no contiene null, no tiene texto. Contiene el nombre, la dirección, cualquier atributo que le hayamos dado. No puede. Entonces, cuando un objeto se inicializa en null, ¿sí? En realidad, esto de aquí no apunta a nada en el heap. ¿Por qué? Porque no tiene valor, ¿sí? En muchos lenguajes, en realidad lo que hacen es almacenar aquí el 0. ¿Sí? Y cuando la dirección almacenada es 0, ¿qué significa? Que el objeto no apunta a nada, no es una referencia válida. Eso es el equivalente a ser igual a nulo. ¿Y no se contaba como de 0, 1, 2, como en los arreglos? No. Ojo, yo les dije hace un momento que este esquema de memoria era algo ilustrativo, que en la práctica es distinto, ¿sí? ¿Por qué es distinto? Porque, por ejemplo, en la máquina las posiciones bajas de memoria son reservadas para el sistema. Por ejemplo, la dirección 000, que sería la primera celda de memoria, esa es una zona de memoria que es inaccesible desde nuestros programas. No podemos acceder, porque esas están reservadas para el sistema. Sí, y de hecho las primeras 1024 zonas de memoria están reservadas para el sistema para el tema de interrupciones. Eso tiene que ver más con hardware. ¿Sí? Por ejemplo, ahí están los manejadores de teclado, manejadores de video, memoria de video. Ojo, el video también es memoria y tiene que estar en alguna zona de la memoria. Entonces, las direcciones bajas son reservadas. Es decir, no podemos utilizar la dirección 0, no podemos utilizar la dirección 1, no podemos utilizar la dirección 100. Las direcciones que nos asignan son direcciones muy altas. ¿Sí? Como no podemos acceder a esas direcciones, por convenio, cuando un objeto no tiene una referencia válida, se le pone la dirección 0. ¿Por qué? Porque esa dirección nosotros no la podemos manipular, no podemos guardar nada en la dirección 0, porque está reservada para el sistema. ¿Sí? En realidad las zonas de memoria que nos dan son zonas de memoria muy alta, no nos dan las direcciones bajas, por obvias razones. Está reservado, un bloque muy grande de memoria está reservado para el sistema en sí, para el sistema operativo, y por lo tanto las direcciones que nos dan a lo mejor sea sobre los 4 GB, entonces va a dar una dirección 4.000 millones de algo, es una zona muy alta de memoria. ¿Sí? Entonces, en muchos lenguajes, este concepto de null en realidad corresponde a la dirección 0. ¿Sí? Entonces, cuando un objeto, el contenido de la variable en el stack es 0, ¿qué significa? Que el objeto no apunta a nada. ¿Sí? Y cuando es distinto de 0, obviamente no va a ser el 1, no va a ser el 2, no va a ser el 3, va a ser direcciones muy altas, indica que la variable tiene un contenido válido. ¿Sí? Entonces, este null, en realidad, como les digo, en muchos lenguajes no se puede poner el 0 directamente, porque es la dirección 0. ¿Sí? En este lenguaje no nos permite manejar las direcciones, por lo tanto no podemos poner la dirección 0, porque sería un error. Sí, pero en otros lenguajes sí podemos poner la dirección 0, aunque no es manipulable, no podemos hacer nada. Por eso es que si tenemos persona p igual a nulo,
y luego hacemos p.nombre igual a ABC, ¿qué es lo que obtenemos? Obtenemos un null pointer exception, ¿sí? Que nos indica qué cosa, que la variable p no tiene una referencia válida, no está inicializada, no hay nada en el heap en donde almacenar el contenido. ¿Sí? Pues si yo quiero almacenar el contenido, ¿qué es lo que tengo que hacer antes de hacer esto? P igual a new verso. ¿Qué estamos haciendo con eso? Efectivamente, vamos al heap, ponemos una zona y cambiamos esto y ahora está apuntando acá abajo. Obviamente no va a estar almacenada el 000, que es una dirección válida, y como es una dirección alta, le voy a poner un número bastante alto, le voy a poner 0xFF00ABFF, una dirección muy alta, y aquí va a estar almacenado el objeto persona. Entonces el concepto de null en muchos lenguajes es asignar la dirección 0, que no es manipulable. Y cuando tratamos de hacer algo con el objeto que está apuntando a null, que no tiene una referencia válida, simplemente obtenemos un null pointer. Es bastante obvio. ¿Sí? En términos gráficos, cuando lo inicializamos en null, lo que tenemos es esto. ¿Sí? Esta variable no apunta nada en el heap. Ese es el concepto de inicializar en null una referencia. Profe, ¿y cuál sería la ventaja o cuál sería el uso de inicializar en null? Inicializar en null es muy útil porque, por ejemplo, yo no sé si la variable p fíjense, yo voy a trabajar con un vector, venimos de la persona p, yo voy a trabajar con un vector, datos, y voy a almacenar, no sé cuántos datos voy a almacenar, puedo almacenar 0 o puedo almacenar 50.000. Si yo hago esto igual a new int 50.000, ¿sí? Y en ejecución del programa yo no utilizo ninguna celda de memoria de esos datos, estoy desperdiciando mucha memoria. ¿Qué me conviene? Me conviene que esa variable esté en null y solamente cuando la vaya a utilizar solicito memoria. Sí, porque si yo empiezo a solicitar memoria para todas las variables, las vaya a utilizar o no las voy a utilizar, ¿qué va a pasar con el heap? Se va a llenar y no voy a tener espacio libre. Entonces yo no puedo hacer un programa en que voy a utilizar un vector. ¿Cuántos datos? No sé, voy a utilizar a lo mejor 50.000, entonces inicialicemos. No, ¿por qué? Porque puede ser que no utilice esa variable, pero yo ya dejé ocupados 50.000 espacios de memoria. Lo más probable es que mi programa se quede sin memoria. ¿Qué es más práctico? A todas las variables, yo no sé si voy a utilizarlas, las voy a inicializar en null, ¿sí? Para no ocupar 0 del heap, y cuando yo efectivamente la vaya a utilizar, hacer el new. ¿Estamos? Porque si yo hago el new de todas las variables, corre el riesgo de que me quede sin memoria. Y un programa que se llena la memoria, ¿qué pasa? Simplemente ya no funciona porque se quedó sin memoria. Por más memoria que tengamos, 16, 32 gigas de RAM, la memoria es un recurso limitado. Al ser un recurso limitado, corremos el riesgo de que se llene. Y si se llena, el programa simplemente se acaba. No puede seguir. ¿Estamos? ¿Sí? Ahora, fíjense en este caso. Yo declaré la persona p igual a null. Estamos en ese gráfico, ¿no es cierto? Luego yo hice p igual a new. ¿Qué estamos haciendo ahí? Efectivamente venimos, estamos dando una zona de memoria del heap, donde vamos a almacenar a la persona, y reasignamos el valor almacenado para que apunte a esta zona. Ya no va a estar el 0, sino va a estar, ¿qué cosa aquí? Una zona de memoria válida, ¿no es cierto? Que puede ser 0xFFAB00FF, cualquier cosa. ¿Sí? ¿Y qué pasa si ahora el siguiente paso yo hago otra vez p igual a null?
¿Qué es lo que estamos haciendo ahí? Está sobreescribiendo. Ojo, no estoy sobreescribiendo. Lo único que estoy haciendo es quitando este enlace de aquí. Sí, claro, o sea, pero para quitar ese enlace tendría que quitar la dirección, ¿no? Ya, y estoy quitando la dirección. Sí, o sea, a eso me refería con sobreescribir que está quitando contenido. ¿Sí? Pero ojo, en ese caso, la variable P no apunta a nada, no tiene ninguna referencia válida. Pero tenemos una referencia aquí activa, viva. ¿Cómo llegamos a ese contenido? Es imposible. Porque no hay ninguna variable en el stack que me permita llegar a ese contenido en el heap. ¿Cierto? Ahí se dice que esta referencia salió de ámbito. Ya no podemos llegar a ese contenido de ninguna forma. ¿Cómo llegamos a este contenido que está aquí a la derecha? Es imposible. No hay opción. Entonces, con esas variables, igual vamos a ver después, con esa variable sale de ámbito y queda una referencia así muerta como esta, ahí entra en juego, a lo mejor les mencionaron, el colector de basura, el garbage collector. ¿Sí? Cuando tenemos referencias muertas y no podemos llegar desde la izquierda a esas referencias que están en la derecha, ¿qué es lo que hace el colector de basura? Recorre la memoria del lado derecho en busca de ¿qué cosa? En busca de objetos para los cuales no tenemos una variable en el stack para poder llegar. Sí, como no tenemos una variable en el stack para poder llegar, este colector de basura detecta que existe alguno de esos y ¿qué es lo que hace? Lo elimina. ¿Para qué elimina? Para liberar la memoria ocupada por las referencias que ya no son útiles. Sí, ese es el concepto del colector de basura. ¿Sí? Un programa que esté escaneando el heap en busca de ¿qué cosa? De referencias para las cuales no tenemos ninguna variable en el stack. Por lo tanto, es imposible llegar a ese contenido. Y como es imposible llegar a ese contenido, ¿qué podemos hacer? Podemos ya eliminarlas para liberar memoria y ahorrar recursos. Sí, ese es el colector de basura. ¿Y ese contenido sería el caché, profe? No, ese contenido ya se borra, ya se desaparece. Liberamos memoria. Fíjense, si yo este ejemplo que está aquí, lo repito 100.000 veces. ¿Qué va a pasar? En el heap van a quedar muchas instancias sueltas. Y se va a llenar. Si eso no libero, ¿qué pasa? Se va a llenar el heap. ¿Con qué se va a llenar el heap? Con datos basura, porque ya no puedo llegar. Si ya no puedo llegar, alguien tiene que liberar la memoria. ¿Quién libera la memoria del stack? El colector de basura. Este programa que está aquí. Se llama GC, Garbage Collector. ¿Sí? Este es un punto muy importante en estos lenguajes porque toda la memoria es administrada por el colector de basura. Yo solicito memoria, así, pero yo me olvido de liberar la memoria. ¿Por qué? Porque una vez que las referencias salen de ámbito, ¿quién se encarga de liberar la memoria? El colector de basura. Existen otros lenguajes en los cuales no hay el colector de basura, no hay el GC. Y si yo solicito memoria, yo tengo que liberar la memoria manualmente. Esos lenguajes no son administrados por algún runtime, por ejemplo. C++ es un lenguaje en el cual si nosotros solicitamos memoria, nosotros tenemos que liberar la memoria que hemos solicitado. Entonces, a lo mejor en unos lenguajes ustedes van a ver dos operadores que son complementos. Un operador es el new, que es para solicitar memoria. El otro operador es el delete, para liberar memoria. En este lenguaje no tenemos el delete, tenemos el colector de basura, que es el que nos automatiza la gestión de memoria. Con todas las ventajas y desventajas que tiene el colector de basura. ¿Qué desventajas tiene? Que no puede correr con mucha frecuencia, porque si corre con mucha frecuencia, el programa va a estar más tiempo, va a perder liberando memoria que haciendo lo que tiene que hacer. ¿Sí? Si corre con poca frecuencia, corremos el riesgo de que se nos llene el heap. Sí, porque si corre con poca frecuencia, vamos a crear muchos objetos y el heap se va a empezar a llenar. Entonces, si corre con mucha frecuencia, el programa va a estar más tiempo gestionando memoria que haciendo lo que tiene que hacer. Si corre con poca frecuencia,
Corremos el riesgo de que se llene el heap. Además que cuando el colector de basura corre, el programa principal se pone en pausa para gestionar la memoria. Entonces también hay un tiempo muerto en el cual el colector de basura está liberando la memoria. Esos son datos bastante técnicos de los colectores de basura. Y este concepto está en .NET y está en Java, básicamente, los colectores de basura. Sí, a lo mejor eso les mencionaron el semestre anterior, en estos lenguajes interpretados, gestionados, existe el colector de basura. ¿Estamos? Entonces, el ejemplo que está aquí en la presentación, básicamente lo que estamos haciendo es esto. Ya les explicamos con varios gráficos, ¿sí? Lo que está a la izquierda es el stack, lo que está a la derecha es el heap. Aquí no está hecho un cuadro, simplemente es una zona que le dibujamos de ahí. Cuando declaramos la variable person a una dirección de memoria del stack, le estamos dando el nombre de person en lugar de trabajar con la dirección física. Y cuando hacemos el new, estamos creando una zona en el heap. Y esa dirección es la que ponemos en el stack. Para llegar al contenido del objeto persona, ¿qué hacemos? Utilizamos la variable persona, vemos el contenido y con esta dirección nos vamos al heap. Y vemos en el heap, en esa dirección que está, y en esa dirección efectivamente va a estar el contenido del objeto persona. Esa es la parte gráfica de esta declaración que está hecha aquí. ¿Sí? Cuando a la variable le hacemos en nulo, simplemente no apunta nada, y si después le hacemos igual a nulo, quitamos la referencia y esto que está en el heap va a quedar suelto. Y si queda suelto, obviamente y es candidato para el recolector de basura, que es lo que acababa de mencionarles. ¿Estamos? La diferencia con las variables primitivas es que el contenido está en el mismo stack. Este 77 no es una dirección de memoria. ¿Qué es ese 77? El valor de la variable, porque es primitiva. Este B10 no es el valor de la variable. ¿Por qué? Porque es una referencia. Ese B10, ¿qué es? Es una dirección en el heap en la cual tenemos que mirar para ver el contenido de la variable persona. ¿Sí? Esa es la diferencia fundamental entre los dos tipos de variables. ¿Estamos? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Está claro lo que hemos revisado o no está claro? ¿Sí? Todo el tema de paso de parámetros por valor es consecuencia directa de esto que hemos revisado. Sí, todo lo que ustedes han mencionado que en Java tiene paso de parámetros solamente por valor, ¿no es cierto? Es consecuencia de este esquema. También podemos pasar referencias por valor, pero podemos modificar el contenido, es consecuencia un poco de este esquema. Entonces, todo parámetros, este tipo de cosas, es un poco consecuencia de este esquema que estamos definiendo. El concepto de heap y stack está presente en todos los lenguajes de memoria tienen el concepto de heap y stack, ¿sí? Aquí lo estamos solamente utilizando para diferenciar entre variables primitivas y referencias, pero como les decía, en niveles superiores ustedes van a utilizar el heap para trabajar con estructuras de datos dinámicas, y en cursos superiores van a utilizar el heap incluso para recursión. Sí, entonces van a hacer más uso del heap que del stack, porque el stack es una memoria muy pequeñita, muy limitada, el heap es una memoria mucho más grande. Ojo, los dos son memoria de la máquina, solo que lógicamente los dividimos en dos bloques. ¿Sí? Si ustedes revisan la parte más técnica del lenguaje, van a encontrar que tienen otros bloques de memoria. El stack es para las variables, la declaración, el heap es para la memoria dinámica, ¿sí? Y tienen otra zona de memoria de estos lenguajes que es para almacenar las clases que va cargando del disco. Sí, tienen en realidad más espacios de memoria. Los dos que nos interesan es el heap y el stack, que es el que más lo vamos a utilizar. ¿Estamos? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Está claro? Para este proceso solo se usa la memoria RAM. Sí, es solo memoria RAM. Sí, ojo, el stack y el heap es memoria RAM, ¿sí? No estamos hablando de memoria gráfica. Es que tienen una tarjeta gráfica. Ustedes creo que en octavo semestre, noveno semestre, tienen una materia que es programación paralela. Ahí van a ver programación GPU. Y ahí van a utilizar ya no la memoria RAM, sino la memoria de video. Con tarjetas gráficas, obviamente, RTX o ATI. ¿Sí? Las Radeon o las NVIDIA. Ahí se utiliza la memoria gráfica, no se utiliza la memoria RAM. Sí, se utiliza la memoria gráfica, ¿por qué? Porque las tarjetas gráficas tienen muchos procesadores. Sí, tienen núcleos, entonces tienen, no sé, 1000 núcleos de proceso. Lo que una máquina normal tiene, ¿cuántos núcleos? Tiene 4. Las tarjetas gráficas tiene por miles.
Y mientras más grande es el modelo, una tarjeta, una 3090, una RTX 3090, tiene, no sé, 4000 núcleos de proceso. Es una barbaridad comparado con los 4 núcleos que tiene un i5. ¿Sí? Entonces ya pueden ver el nivel de procesamiento que tienen esas tarjetas. Bueno, cuando estén en noveno semestre van a ver programación paralela. Cuando estén en séptimo van a ver programación concurrente, que es utilizar todos los cores que tiene su máquina. Hasta aquí lo que vemos es programación tradicional, que utilizamos un solo core. En programación concurrente van a utilizar los 8 cores que tiene su máquina para acelerar los procesos. Y en programación paralela van a utilizar la tarjeta de video, que acelera mucho más. Pero esas son materias de séptimo semestre para arriba. ¿Estamos? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? ¿No? Es las 3:50, nos vamos a quedar ahí, ¿sí? La próxima clase terminamos de revisar este tema, que es la revisión que estamos haciendo. Sí, me interesaba ver esta diferencia entre variables primitivas y referencias, porque es una diferencia bastante importante. Y la próxima clase, que va a ser el día viernes, recuerden, mañana no tenemos clases. El día viernes continuamos con operadores y los wrappers lo vamos a pasar sumamente rápido porque es el último tema que revisar. Además, generalmente les mando una consulta. ¿Estamos? ¿Alguien tiene alguna pregunta final antes de terminar la clase? Sí, profe, yo tengo una pregunta. Sí. Sí, quería saber qué significa sobre tener clase PAE los viernes. O sea, a ver. No sé si a ustedes les explicaron cómo es su malla de estudios. A ver. Ustedes tienen la malla de estudios de la carrera de computación, ¿sí? En la malla de estudios de la carrera de computación, esos son los rediseños del año 2017, fue aprobado en noviembre del año 2017. El rediseño de la carrera de computación gráfica pasó a ser computación. En esa fecha se aprobaron más o menos en la misma fecha se aprobaron los rediseños de todas las carreras de la facultad, que es informática se rediseñó en sistemas de información, computación gráfica se rediseñó en computación, diseño industrial se rediseñó en diseño industrial, ingeniería civil se rediseñó en ingeniería civil. Eso fue por orden del CEP. Entonces, en ese rediseño del 2017, la malla curricular está compuesta de materias, y cada materia tiene 3 componentes. ¿Sí? Tiene una componente de clase presencial, componente de docencia, que es la clase con el docente, ¿sí? Que es la clase en sí, la clase tradicional. Y tiene 2 componentes adicionales, que es una componente de prácticas de aplicación experimental, que es la PAE, ¿sí? Y tiene otra componente de trabajo autónomo. Esas son las 3 componentes que todas las materias tienen, ¿sí? Y tienen unos factores interesantes. En este caso, si las clases presenciales son, ¿cuántas tenemos? Tenemos 2, 4, 6 horas a la semana de clase presencial, ¿sí? El volumen de horas de las otras 2 componentes de PAE y de trabajo autónomo es 1.5 por el número de horas de clases presenciales. Es decir, ¿cuántas clases tenemos a la semana presenciales con el docente? Tenemos 6 horas, 3 clases, ¿no es cierto? Lunes, martes y miércoles. 6 horas. 6 por 1.5, eso nos da 9. Entonces, las otras actividades PAE y trabajo autónomo son 9 horas de actividades adicionales, divididas en PAE y trabajo autónomo. De esas 9 horas hay que tomar horas para la componente práctico experimental. Entonces, de esas 9 horas tomamos 2 horas para la componente PAE. Y las 7 horas es de trabajo autónomo de ustedes. Es decir, de la materia que tenemos, 6 horas es de clases con el docente, 7 horas es de trabajo autónomo de ustedes por su cuenta en la casa, y 2 horas es para hacer PAEs. ¿Sí? Por eso tienen una clase de PAE el día viernes. No todas las materias tienen PAE, obviamente. Las de análisis no tienen PAE, solo programación tiene PAE. Esa hora del PAE, según la Dirección General Académica de la Universidad, esa hora PAE ellos la consideran como horas de tutoría. ¿Qué significa eso? Que si ustedes tenemos la clase lunes, martes y miércoles y tienen algún inconveniente, que no entienden algo, podemos reunirnos el día viernes en la hora de PAE y ver algún tema que no quedó claro, una tutoría. Porque los de la carrera vieja, que es computación gráfica, ellos tienen, aparte de la hora de clase, ellos tienen tutoría, porque ellos no tienen hora PAE.
¿sí? Pero resulta que esas horas como tutoría tuvimos una mala experiencia porque se planificó como tutoría y ningún estudiante asistía. Ningún estudiante quería tutoría. No me pregunten por qué, pero nadie asistía en ninguna materia. Lo que acordamos en la carrera, por lo menos, es en las materias que tenemos PAE, ¿sí? Utilizarlas para hacer un trabajo práctico, hacer ejercicios. ¿Sí? Entonces vemos un tema y hacemos un ejercicio el día viernes. O mandamos un trabajo y en lugar de hacer la corrección del trabajo en clase normal, la dejamos para hacer la corrección el día viernes. Para eso lo utilizamos la hora PAE. O también lo utilizamos para eventualmente si perdemos una clase por una reunión, por un feriado, por se fue la luz, que llovió fuerte, se fue la luz, esa clase la recuperamos en una clase de la hora PAE. Eso es básicamente, ¿sí? El tema es que con las disposiciones, por el tema de la pandemia, esas disposiciones salieron en mayo del 2020, hace más de un año y medio, cuando empezó la pandemia, ¿sí? El primer semestre visual, ustedes ni siquiera estaban en la universidad. Ahí hubo unas disposiciones de que las horas de interacción con el docente, es decir, las 3 clases, lunes, martes y miércoles, sean a través de videoconferencia. Y la hora PAE sea a través de mecanismos asincrónicos. Es decir, no clases con el profesor, sino utilizar un foro, utilizar un chat, que yo considero bastante impráctico, ¿sí? Porque en el foro ustedes escriben y hay que esperar que el profesor lea y responda, o que alguien más les responda, y eso puede tomar minutos, horas o días, ¿sí? En cambio, si estamos con ustedes, contestan y preguntan y enseguida respondemos, es directo. Entonces, la disposición de la universidad fue que la clase de PAE sea asincrónica, es decir, no tener videoconferencias el día de la clase, PAE. Por eso es que el día viernes yo no les programo una clase normal. ¿Por qué? Porque las disposiciones es que se maneje de forma sincrónica, ¿sí? Pero dejar de forma sincrónica que alguien pregunte o haga algo es bastante complicado. Nosotros lo que decidimos es utilizar la clase de PAE para hacer correcciones de trabajos, correcciones de ejercicios que hacemos. O a lo mejor un ejercicio, plantearle cuando tenemos ya un poco avanzado el tema, hacer un ejercicio el día viernes o recuperar alguna clase. Para eso lo utilizamos la hora PAE. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? ¿Está claro qué es la hora PAE? ¿Sí? Por eso incluso yo siempre digo a los estudiantes, de las 6 horas de clase, ustedes tienen que dedicar 7 horas en su casa a trabajo autónomo, porque eso dice el rediseño que está aprobado en el CES. Por cada hora de clase presencial con el docente, 1.5 horas de trabajo autónomo, de trabajo adicional, y eso implica 9 horas que deben hacer por su cuenta en la casa. Por eso yo les insisto, la materia de programación no es las 2 clases del día, las 2 horas del día martes. Es 2 clases del día martes, 2 horas, y 2 horas que ustedes deben dedicar en su casa a trabajo autónomo. Sí, así está diseñado, ojo, y no es 2 horas, son 7 horas. Básicamente, si juntamos con la PAE, es prácticamente 2 horas más al día. Porque así está el rediseño. Es decir, en su malla de estudio, si tienen 20 horas de clase a la semana con el docente, ustedes van a tener 30 horas de trabajo adicional, distribuidas entre PAE y entre trabajo autónomo. Por eso es que son 20 horas de clases con el docente y 20 horas que ustedes deben dedicar por su cuenta en su casa a trabajo autónomo. Es así el rediseño y así está aprobada el plan curricular y el rediseño de la carrera. Si es que no les explicaron, bueno, les doy un resumen bastante rápido. No todas las materias tienen PAE. Ustedes están tomando álgebra, álgebra no tiene PAE. Ustedes están tomando física, física no tiene PAE. Están tomando comunicación oral y escrita, esa no tiene PAE. Y se me va una materia con la otra materia, análisis 2. Análisis 2 tampoco tiene PAE. La única que tiene PAE es programación. ¿Sí? ¿Está claro lo que es la hora PAE? Ya, eso es un resumen de cómo está organizada formalmente la carrera. ¿Sí? Dice entonces. Bueno, cualquier rato les comento también de los coordinadores de área, porque toda la carrera tiene áreas de estudio, áreas académicas. Hay el área de programación, hay el área de matemáticas, el área de ciencias de la computación, el área de programación de alto rendimiento, HPC, High Performance Computing, y cada área tiene un coordinador. Entonces, si ustedes tienen alguna duda, por ejemplo, con alguna materia, hablan con el profesor, y si no, pueden hablar con el coordinador del área.
¿sí? Esta materia está en el área de programación y el coordinador del área de programación soy yo. Yo coordino programación 1, programación 2, estructura de datos, programación avanzada 1, programación avanzada 2. Coordino taller y hay otra materia más que se abrió, no fue el nombre, pero coordino el área de programación, empezando desde programación. Entonces, ustedes pueden hablar con el profesor y si no, también pueden hablar con el coordinador. Sí, en el área de matemáticas, el coordinador es el matemático Oscar Tualombo, el coordinador del área de matemáticas, él coordina análisis 1, 2, 3, álgebra 1, 2, probabilidad estadística, inferencia, toda el área de matemáticas, ecuaciones diferenciales, matemáticas discretas, ¿sí? Hay un área social que tiene las materias sociales, que es comunicación oral escrita. ¿Cuál es la que tienen en el primer semestre? Es realidad nacional, comunicación oral escrita, y tienen unas materias sociales que también hay un coordinador de toda esa área. ¿Sí? Nos podemos conversar cualquier rato y si necesitan pueden hablar también con los coordinadores. ¿Sí? ¿Estamos? Listo, entonces nos vamos a quedar ahí y nos vemos el día viernes a la hora, en las 6 de la mañana para recuperar la clase del día de mañana. ¿Listos? Entonces, hasta luego con todos. ¿Sí? Otra pregunta. Hoy publicó la FEWE que sí iban a tomar en cuenta las asistencias. ¿Esto sería solo de presencial o también contaría aquí virtual? Porque no se entiende muy bien lo que publicaron. Ahí hay que tener un poco de cuidado. Una cosa es lo que publique la FEWE y otra cosa es información oficial de HCU. La información oficial la publica HCU, el Honorable Consejo Universitario. Mientras no haya una resolución de HCU, eso es un rumor. Sí, solamente cuando exista la resolución emitida por HCU con firma del secretario general de la universidad, eso ya es una disposición para toda la universidad. Mientras no existe un documento oficial, es un rumor. Pues yo siempre les recomiendo, esperen a que se publique la información oficial, esperen a que HCU emita la resolución. Sí, hasta mientras no haya una resolución oficial, eso es un rumor. Esperemos a que salga la resolución de HCU, que si hoy tuvieron HCU, lo más probable es que mañana ya salga la resolución. Y ahí van a decir si efectivamente cuentan las asistencias, no cuentan las asistencias, y van a decir exactamente con qué reglas movernos este semestre. ¿Estamos? Entonces no se dejen llevar tampoco lo que publican en todas las redes, esperen siempre información oficial. ¿Sí? Igual yo estoy tomando la asistencia, así que por cualquier cosa tenemos el control de asistencia. ¿Alguien llegó tarde? ¿O no le nombré en la asistencia? ¿No? Yo que quería ver Pila Taxi. Pila Taxi. ¿Ya alguien más? ¿No? ¿Nadie más? Están solo 33 y en clases tengo 37. ¿Quién falta? ¿Está Castro? Sí, le dije presente. ¿Está Chamorro? No, ¿está Choes? ¿Mero? Sin G. Mero, No pues, pude responder antes que estaba con problemas de internet. Ya. Trujillo. Vélez. Y nadie más. Listo, entonces. Vamos a terminar la clase y nos vemos el día viernes. ¿Sí? Hasta luego con todos, nos vemos el día viernes. Hasta luego con todos. Hasta luego, profe. Hasta el viernes. Gracias, profe. Hasta Hasta el luego. viernes. Hasta luego, profe. Muchas gracias.